Noches. Vamos a pasar al tiempo del mensaje. Estamos acá con algunos hermanos que nos acompañan, gracias a Dios, junto a mi familia. Y en esta tarde quiero hablar de la garantía. En las reuniones pasadas, en los mensajes pasados, hemos estado hablando acerca de la vida eterna, hemos estado hablando de la seguridad, de la salvación. Y hoy quiero que podamos tomar en cuenta un aspecto de la seguridad de la salvación que a veces es pasado por alto, y es la garantía. Y sabemos que el Señor Jesús prometió la vida eterna, y esa es una promesa que Él hizo, y podemos ir a Juan 10, que fue uno de los últimos pasajes que estuvimos viendo. La vida eterna prometida por Cristo. Y vamos a tomar en cuenta y prestar atención en algunos aspectos de este pasaje. En Juan 10, el versículo 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, porque podemos abrir tu palabra con libertad. A pesar de la pandemia, podemos usar la tecnología para que tu palabra corra y llegue a otros lugares, Padre. Gracias por los hermanos que se han animado a conectarse o a venir a casa. Por favor, bendice sus vidas. Y en este tiempo, te ruego en el nombre de Jesús que no me permitas divagar en tu palabra, sino que con claridad podamos ver tus enseñanzas. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la vida eterna prometida por Cristo. Y eso es algo que vimos en la palabra de Dios, vimos también en Juan capítulo 6, vimos en primera de Juan capítulo 5, que son pasajes donde nos afirma y se nos enseña en cuanto a las seguridades de la salvación. Pero quiero que podamos meditar algunos pasajes importantes también en esta noche. Pero quiero que prestemos atención, porque en el versículo 17 de Juan 10 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas, para volverla a tomar, y dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Y si algo podemos confiar, son en las promesas cumplidas, ¿no? ¿A quién no le gusta que le hagan una promesa y la cumplan? Ahora, antes del Señor asegurar en cuanto a la promesa de la vida eterna, Él nos muestra un pequeño detalle de su poder, que es que Él pone su vida, y hoy, ya después de 2000 y tantos años, sabemos que eso es así. Sabemos que es un hecho que se cumplió, sabemos que es algo que sucedió. El Señor murió en la cruz. De hecho, la próxima semana festejamos o celebramos los cristianos lo que es la Semana Santa. Ahora bien, en esto podemos confiar, porque el que prometió que iba a poner su vida y que iba a volverla a tomar, lo hizo. Y el Señor Jesús así lo prometió y así lo hizo. Y hoy podemos confiar en sus promesas. Ahora, luego venimos al versículo 27, 28 y 29, y ahí es donde el Señor afirma y reafirma, poniendo al Padre de por medio, de que Él da vida eterna. Ahora, eso es lo que el Señor ha prometido. Y podemos confiar en su promesa, porque sabemos que su promesa es real. Ahora,
Él no solamente nos dio su promesa, sino también nos prometió una garantía. Y qué bueno es cuando nosotros vamos a comprar algo y damos un adelanto y nos guardan, nos reservan eso que compramos, porque sabemos que la próxima vez que vayamos a ese lugar, eso que nosotros reservamos o pagamos un anticipo, en teoría nos estarían guardando para reservarlo para nosotros. Ahora, el Señor nos dio una garantía de la vida eterna. Y esa garantía no es ni más ni menos que el Espíritu Santo. Sabemos que hay iglesias o hay religiones que enseñan que la salvación se pierde. Y toman en cuenta el hecho de que, como un pecador o un cristiano que peca puede ir al cielo de todas maneras. Y eso es algo que vamos a considerar en otros mensajes, porque hay mucha confusión al respecto. Algunos afirman que dicen, pero entonces ustedes pueden vivir la vida loca, como se dijera, ¿no? Porque total, como pueden pecar y van a ir al cielo igual, en realidad eso muestra algo de ignorancia de la palabra de Dios, porque por la palabra sabemos que lo que hacemos, eso lo tenemos que pagar. Gálatas capítulo 6 dice, no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, un punto de vista, o mejor dicho, una certeza en cuanto a la doctrina de la salvación es la garantía del Espíritu Santo. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 14, por favor. En Juan capítulo 14 el Señor está hablando con sus discípulos y está presentando la venida del Espíritu Santo. Ahora, Juan 14, 15 al 17, dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué dice ahí? Para siempre. El consolador, el Espíritu Santo, quien habría de enviar el Señor Jesús, habría de estar con nosotros, dice allí, para siempre. Versículo 17. El Espíritu, con mayúscula, hablando del Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en este caso esto fue dicho a los apóstoles, ¿verdad? A los discípulos. Dice, mora con vosotros. Cuando el Señor estaba en el mundo y estaba con los discípulos, el Espíritu Santo moraba con los discípulos a través de la presencia del Señor Jesús. Por eso el Señor les dice, mora con vosotros, pero luego termina el versículo dice, y estará ¿en dónde? ¿Dónde dice ahí? Estará en vosotros. Estará en vosotros. Formará parte de vosotros. Vamos a ir al versículo 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y estamos viendo entonces la promesa de la venida del Espíritu Santo. Vamos a continuar avanzando. El versículo ahora 15, capítulo 15, versículo 26. El Señor estaba hablando a los discípulos en cuanto a todas las cosas que les iba a venir a ellos, los problemas que habrían de tener por la fe en el Señor, contradictorio a lo que enseñan, ¿verdad?, acerca de la doctrina de la prosperidad, que todo te va a ir color de rosa y que no vas a tener problema ninguno, nada te va a pasar. Bueno, eso contradice lo que el Señor mismo dijo, pero el mismo Señor dijo, haciendo un paréntesis, en 16:33, estas cosas os he escrito, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido
al mundo. Eso fue gratis. Eso fue, fue un plus al mensaje. Ahora bien, el Señor hablándoles acerca de las cosas que ellos iban a padecer, les dice en el capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién va a enviar al Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí el versículo? Yo, dice ahí, yo os enviaré del Padre. El Señor Jesús, una vez estando en la gloria, arribando a los cielos, habría de mandar al Espíritu Santo. Y ese Espíritu sería enviado de Dios. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el Espíritu Santo de la Trinidad, y dará testimonio acerca de mí. Y cuando una persona pone la fe en Cristo, pone la fe en Jesús, no hay mayor confirmación de la salvación que el gozo que el Espíritu Santo da, que el testimonio que el Espíritu Santo da. Y me ha pasado muchas veces guiando a diferentes personas a los pies de Cristo, explicándoles el plan de salvación, y luego que ellos entienden acerca del pecado, luego que ellos entienden acerca del arrepentimiento, y entienden el sacrificio de Cristo y lo que Él hizo en la cruz y lo que logró y resucitó, al hacer la oración, invitarlo a entrar en sus vidas, muchísimas veces me ha pasado de ver un cambio en el rostro de la persona, con lágrimas, manifestación de la persona acerca del gozo o de la paz o de haberse quitado un peso de arriba. Y eso no son más ni menos que confirmaciones del testimonio que el Espíritu Santo da acerca de nuestra salvación o de nuestra relación con Dios. Entonces, estamos hablando de la garantía de la salvación. Pero vamos a continuar. Vamos a ir al capítulo 16. Capítulo 16, vamos a leer del versículo 1 al 7. Dice así el Señor Jesús, otra vez prometiendo la venida del Espíritu Santo. 16, 1 al 7. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Seguimos leyendo el versículo 4. Esto no os lo dije al principio, porque ya estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Otra vez, el Señor prometiendo la venida del Espíritu Santo. Ahora, estamos hablando de la garantía, estamos hablando de la seguridad de la salvación por la confirmación, la garantía del Espíritu Santo. Entonces, para poder entrar de lleno al segundo punto, que sería la salvación confirmada en el Espíritu, quería establecer primeramente este punto, que el Señor prometió el Espíritu Santo. El Señor prometió que estaría con nosotros para siempre, el Señor prometió que daría testimonio de Él, el Señor prometió que sería un consolador
y el Señor prometió que nos guiaría a toda verdad. Ahora, como consecuencia de la llegada del Espíritu Santo a nuestra vida, tenemos otro beneficio. Tenemos otro beneficio, que es la garantía de la salvación. Y quiero que me acompañen, por favor, a 1 Corintios. Vamos a ir allí a 1 Corintios, por favor. Capítulo 1. A ver, 1 Corintios, capítulo 1. En realidad, perdón, 2 Corintios. 2 Corintios, amados hermanos, está después de 1. Solo para guiarlos, ¿no? Bien. A 2 Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice así, versículo 20, capítulo 1 de 2 Corintios, versículo 20 al 22. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Y nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora, esta palabra arras significa garantía, significa adelanto. Y el apóstol Pablo les dice que una de las cosas que hace el Espíritu Santo es sernos por garantía. Vamos a ir a Efesios, por favor, Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a estar leyendo el versículo 13 y 14. Dice Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quienes las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Otra vez, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, somos salvos por la fe en Cristo, por las buenas nuevas, por lo que el Señor hizo, y habiendo creído en él. Una vez que ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, al oír la palabra de Dios, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando un cristiano, cuando una persona, mejor dicho, pone la fe en Cristo, le acepta como Salvador personal por la fe, le invita a entrar en su vida, en su corazón, el Espíritu Santo automáticamente se hace realidad en la vida, cumpliendo así la promesa del Señor que habría de enviarlo y siéndonos por garantía, por sello y garantía para, dice ahí, la herencia, para la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia por la fe en Cristo? ¿No es el cielo? ¿La vida eterna? Esa es la promesa. Es eso de lo que Él nos ha prometido que habría de suceder cuando nos partamos de este mundo o cuando Él venga a buscarnos. Y la garantía, el sello. ¿Cómo se dice cuando algo no se puede quitar? Indeleble, ¿no? ¿Algo así? Bien. No se puede quitar. Es permanente.
Nadie lo puede borrar, ni siquiera nuestras propias acciones pueden quitar el sello del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos posesión de Dios. Y como muestra de esa posesión adquirida por la fe, somos sellados. Pero miren, dice así: habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Nuestra herencia es el cielo y nuestra garantía, nuestro depósito de garantía que nos asegura la promesa cumplida en nuestra vida, ese es el Espíritu Santo. Y dice que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta que no sea confirmada la herencia y no tengamos por posesión la vida eterna, Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía. Entonces, la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo. ¿Cómo podríamos perder la salvación? ¿Dónde quedaría el Espíritu Santo o el efecto del Espíritu Santo en nuestra vida si la salvación se perdiera? El Espíritu Santo tendría que estar llegando a nuestra vida cada vez que confirmamos la salvación. Y no, porque sabemos que, como dijo el Señor, el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre. Y eso, amado hermano, amigo, no depende de nosotros, porque es algo que Él lo da a quien pone la fe en Cristo para salvación. Ahora, entonces, hasta que nosotros no hayamos adquirido la herencia que tenemos en Cristo, el Espíritu Santo es nuestra garantía. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, ahora sí no existe. Efesios 4, ahora sí, versículo 30. Y dice el apóstol Pablo, hablando de precisamente este punto del cómo el cristiano puede vivir o perder o no perder la salvación si peca. Y el apóstol Pablo a la iglesia en Efesios, que puede hacer otro mensaje, más adelante podría hacer otro mensaje, está hablando acerca del comportamiento del cristiano. Estás hablando acerca de lo que sería o debería ser la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de ¿qué? De la redención. Y mi amado hermano, la redención, la vida eterna, la prometió el mismísimo Señor Jesús, habiéndonos demostrado en su poder que Él entregó su vida y la volvió a tomar. Y habiéndonos prometido la venida del Espíritu Santo y habiéndola cumplido en los principios de la iglesia primitiva, hoy el Espíritu Santo para nosotros se ha transformado en la garantía hasta que podamos tener la herencia en nuestras manos por posesión. Y la herencia sabemos que es la vida eterna. Ahora dice, quítese, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sin duda que eso ha de ser otro tema. ¿Qué pasa con el cristiano cuando peca? ¿Qué pasa con la relación con Dios cuando el cristiano peca? Y eso va a ser un motivo para otro mensaje. Pero en esta tarde
en esta tarde, quería poder compartir con vosotros este tema que es tan importante. Entonces, para tener en cuenta, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, tomamos dos aspectos importantes a considerar. En primer lugar, ¿quién lo prometió? El Señor Jesús. Y Él lo que promete, lo cumple. Él lo que promete, lo cumple, porque no tenemos un Dios mentiroso, no tenemos un Dios flaco, no tenemos un Dios que falla, tenemos un Dios que ha demostrado a través de toda la Escritura que lo que Él promete, lo cumple. Él lo cumple. Y el Señor nos prometió que la vida que Él nos concede por la fe es una vida eterna. Y si perdemos esa vida, ¿cómo podría ser eterna? ¿Cómo podría cumplirse la palabra del Señor si la vida que Él nos promete no fuera eterna? Pero es eterna. Por lo tanto, para que algo sea eterno, no debe tener un fin. Y la realidad es que desde el momento que creímos, el apóstol Pablo nos dice que fuimos sellados. No es algo que vamos a obtener, no es algo que un día vamos a disfrutar, no es algo que, bueno, sí, en el cielo vamos a tener la vida eterna. No, hermanos. La vida eterna comenzó desde el momento que pusimos la fe en Cristo. Porque el Señor Jesús, hablando con Marta, ¿recuerdan? El Señor le dice cuando fue para resucitar a Lázaro, el Señor le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, ¿qué va a suceder? Vivirá. Si por alguna razón nuestra vida terrenal se acaba, la vida eterna se hace efectiva inmediatamente. Pero no termina ahí el pasaje, porque dice: y el que vive no morirá eternamente. Y sabemos que un día el Señor ha de venir a buscar la iglesia, y ojalá pudiéramos presenciar eso aún esta misma noche. No, pastor, ¿cómo? Espere, no, un poquito. Me quiero casar primero, quiero lograr tal o cual meta en mi vida. Pero amados hermanos, qué mejor cosa sería poder estar en la presencia del Señor hoy mismo, ¿no? Dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos una muy buena ganancia cuando morimos, pero dice el apóstol Pablo: estoy atado en dos cosas opuestas, porque si me voy sé que voy a gozar, pero prefiero quedarme para beneficio de ustedes. Y bueno, ahora, hermanos, primer punto a considerar: la vida que el Señor promete es eterna. Segundo punto a considerar: la garantía de esta vida eterna es el Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. El apóstol Pablo en Corintios también dice: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Entonces, Él habita en nosotros. Somos sellados. Él es nuestro sello de Dios en nuestra vida. Y qué importante es que podamos considerar aún lo que decía en Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados. Cuando un cristiano peca, pierde comunión con Dios. No pierde la salvación, pierde comunión con Dios. La influencia del Espíritu Santo se va apagando en nuestra vida. Pero eso no significa que la salvación se pierda. Para considerar
Puntos importantes. Puntos importantes. En Hebreos capítulo 12, Dios se nos presenta como un padre que a cualquiera que adopta como hijo, ¿qué hace? Disciplina. Entonces, dice, Dios al que ama, azota o disciplina. Y dice, y castiga a cualquiera que adopta como hijo. Cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios que ha puesto la fe realmente en Cristo, cuando insiste en el pecado, persiste en el pecado, no pierde la salvación, pero está arriesgándose al juicio de Dios. En 1 Corintios, cuando el apóstol Pablo habla en cuanto a la Santa Cena, cuando Pablo habla en cuanto a la Santa Cena, vamos a ir ahí a 1 Corintios 11. Hay un pasaje que a mí me da un gozo enorme. Cuando lo leí, lo estudié, lo evalué. En 1 Corintios 11, dice en el versículo 31. 1 Corintios 11, versículo 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os unáis a comer, esperaos unos a otros. Y en el contexto está bien, el apóstol Pablo está hablando en cuanto a la Santa Cena. Pero ¿qué estaba pasando? Muchos aprovechaban a ir a comer a la iglesia. Se aprovechaban del día del Señor, de la cena del Señor, y no tomaban en cuenta lo que representa la Santa Cena. Entonces el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Corinto y dice, tomen un tiempo para examinar su vida. Tomen un tiempo para examinar y evaluar el propósito por el cual van a participar de estos símbolos. Ahora dice, versículo 31 otra vez, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, que dice, para no ser condenados con el mundo. Y este principio se aplica a toda la vida del cristiano. Porque la salvación no se pierde, porque la vida eterna es una certeza, es una seguridad. Y lo que nos espera en el cielo, la boda del Cordero, es maravilloso. Es increíble. Y en la Biblia se nos da pero un pequeño vistazo de lo que va a suceder en el cielo con la vida eterna. Pero dice que somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Si tú pecas, las consecuencias de tu pecado las has de sufrir mientras vivas. Gálatas, capítulo 6, dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa de su padre, ¿él dejó de ser hijo? ¿Cuál es la evidencia bíblica? ¿Él dejó de ser hijo de su padre? No, ¿verdad? Él se alejó, él perdió comunión con su padre, él vivió perdidamente y él sufrió las consecuencias de su pecado. Miseria, hambre, desnudez. Él había llegado a lo más profundo, al pozo más profundo, y desde ahí se acordó de su padre. Y dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como uno de tus jornaleros. Él se levantó y fue a la casa de su padre.
¿cuál fue la reacción de su padre? Cuando lo vio venir allá a lo lejos, fue correr para abrazar y besar a su hijo que había perdido. E hizo fiesta porque ese hijo había regresado a la casa. Ahora, las consecuencias de nuestros pecados las sufrimos acá. Y por eso somos desafiados a vivir en santidad. Por eso somos desafiados a vivir una vida que a Dios le agrade. Porque sabemos que lo que pecamos, lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios, vamos a sufrir las consecuencias aquí. Somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Podríamos también ver Corintios capítulo 3, pero el tiempo se va. Habla acerca de la edificación. Corintios o Gálatas, no recuerdo ahora. Si alguien puede buscar ahí Gálatas 3, yo busco Corintios. No lo había puesto en el bosquejo, pero son pasajes que vienen a mi mente ahora simplemente para asegurarnos que la vida eterna es real. Primera de Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo está hablando en cuanto a la sobreedificación. Él dice, yo como perito arquitecto pongo el fundamento, y el fundamento es Cristo. Y dice, vea cada uno cómo sobreedifica el fundamento. Pero mire, dice así, el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, que dice, recibirá recompensa. Está hablando de los cristianos, amado hermano. Está hablando de ti, está hablando de mí. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo sobreedificamos sobre la fe, sobre el fundamento que es Cristo? Y está hablando de la manera en que vivimos. Pero miren lo que dice el versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, y está hablando de las obras, está hablando de lo que uno hace como cristiano, dice, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si una persona pone la fe en Cristo, si una persona se aferra por la fe a la muerte y resurrección de Cristo, si una persona se arrepiente de sus pecados y le invita a entrar en su vida, el fundamento está puesto. Es el Evangelio, es la fe en Cristo. Ahora, cada uno tiene que ver cómo sobreedifica. Cada uno tiene que ver por sí mismo qué hace en la fe de Cristo. Pero dice, el fuego va a declarar las obras, el fuego va a probar las obras. Dice, si el fuego, como dice el versículo 15, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y eso es lo que tenemos prometido en el cielo, recompensas. Si tú eres fiel al Señor, si tú eres obediente a su palabra, si tú asistes a la iglesia, ¿verdad? Que es un mandato. Si tú compartes el Evangelio, si tú obras por los frutos del Espíritu Santo, hay recompensas. Y para eso está la boda del Cordero, para darle a cada uno según lo que hizo con su propia vida. Pero dice, si la obra de alguno que sobreedificó no permanece, si una persona que puso la fe en Cristo, luego de haber puesto la fe en Cristo, vive de una forma carnal, vive
de una forma que no agrada a Dios, o teniendo las metas equivocadas, dice que las obras de esa persona se van a perder, pero esa persona va a ser salva así como por fuego, porque puso la fe en Cristo. Ahora, ¿esto nos habilita a vivir como querramos? No, pues tenemos la advertencia que como Padre, Dios al que ama castiga. Y dice que si nosotros no formamos parte del castigo, en Hebreos capítulo 12 seríamos bastardos y no hijos. ¿Y qué pasa con aquella persona que dice ser cristiana y vive en la carne? ¿Qué pasa con aquella persona que dice ser cristiana y tener fe en Dios y vive continuamente en el pecado y nunca le pasa nada? Tal vez nunca puso su fe en Cristo verdaderamente, porque si no, sería participante del castigo de Dios por sus malas obras. Entonces, en esta noche quería establecer este segundo punto acerca de la seguridad de la salvación. En primer lugar, Él la prometió y demostró el poder para cumplir lo que Él prometió. Y segundo, el Espíritu Santo que Él envió en su lugar, que Él prometió que vendría, es la garantía de la herencia hasta que tengamos como posesión la herencia adquirida, la vida eterna. Así que, mis amados hermanos, gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús por la fe. Pero el desafío para mí y para cada uno de nosotros es compartir esta fe maravillosa con aquellos que nos rodean. Vamos a suponer que seguimos por sala de Facebook o usamos Zoom u otra aplicación para tener las reuniones. ¿Por qué en la próxima reunión no invitas a alguien a participar? De repente, ¿por qué no en la próxima reunión no te conectas con otra persona? Siempre vamos a estar hablando en cuanto a la salvación. Cada vez que alguien se conecte, yo no conozco a muchas personas acá en Artigas, pero algo sí sé, que lo que más tenemos que hablar es la salvación. Y algo que me ha pasado muchísimo acá en Artigas, hablando con varias personas, es que hay una confusión tan grande en cuanto a la salvación. Por eso, amado hermano, es importante la palabra de Dios. Y te animo a que puedas compartir este mensaje con aquellos que tú amas. Vamos a orar para terminar entonces con este tiempo. Y luego vamos a tomar un tiempo para orar entre nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias por el mensaje. Te ruego, por favor, que tu palabra no vuelva a ti vacía y que la gloria sea solo para tu nombre, por los frutos que ella produzca. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y que podamos ver pronto frutos de lo que el Espíritu está haciendo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Dios les bendiga.